Conflicto árabe-palestina. Comencemos. En primer lugar debemos tener en cuenta el porqué del conflicto, ya que esto es uno de los problemas más difíciles de resolver pero uno de los más fáciles de explicar. Primero nos remontaremos a la época de 1813 a.C. para conocer un poco de cómo se generó sus actuales religiones tanto de los judíos como los árabes, pero se preguntarán qué tiene que ver esto con su conflicto. Pues, la religión de ambos lados es una de las principales problemas del conflicto. Para hacerlo corto lo explicaré de forma sencilla. Abraham, que es descendiente de Noé, tenía a su esposa llamada Sara, pero esta era infértil y no podía contraer un primogénito de Abraham. Sara le propone dar a su esclava Agar, para que ésta le dé un hijo. Abraham acepta y tiene a su hijo Ismael. Años más tarde Sora, con sus oraciones y súplicas, Dios le concede la fertilidad y le da la dicha de tener un hijo que se llamaría Isaac, en la cual él tendría su hijo llamado Jacob. Y de la descendencia de Jacob nacerían las 12 tribus de Israel como se muestra en la imagen, la cual daría nacimiento al sionismo, que más tarde se convertirá en cristianismo. Y de Ismael nacería el Islam, que son los árabes. Pero un dato curioso es que el Islam se originó en el año 600 después de Cristo, cosa que Ismael ya había muerto hace mucho tiempo, es decir que dicha religión fundada por Mahoma nunca tuvo un fundamento en que se basan, pues según algunos relatos de su religión, dicen que el elegido para ser sacrificado por Abraham a su padre en realidad fue Ismael y no Isaac. Muchos años más tarde, alrededor de 1095 hasta 1492 después de Cristo, cuando surgió el cristianismo en Europa con el Imperio Carolingio, porque los cristianos europeos se dieron cuenta que Jerusalén debería permanecer a los cristianos y no a los árabes. Y por eso existieron las 8 cruzadas, y como consecuencia los judíos se fueron expandiendo por todo mundo. Después nos remontamos a 1939, en el cual se da en la Segunda Guerra Mundial, y tiene lugar a la muerte de al menos 6 millones de judíos, por mano de Adolf Hitler, y tras este atroz suceso los judíos decidieron regresar a su tierra natal Israel, y a partir de 1945 los judíos comenzaron a llegar a Israel en forma masiva. Y aquí en la imagen se puede observar cómo los judíos morían de distintas formas. Los árabes y los judíos tenían muchos conflictos, así que en el año de 1946 los británicos se cansan de esto y abandonan Jerusalén y lo dejan en mano de la ONU, y la ONU decide declarar la existencia de 2 estados, Israel y Palestina. Israel acepta esta resolución, sin embargo Palestina y las naciones árabes no lo hacen. Es así como el 15 de mayo de 1948 Israel declara su independencia, y al día siguiente los países árabes vecinos inician su invasión, dando inicio hacia la guerra árabe-israelita. Egipto, Irak, Líbano, Siria, Jordania, apoyados por refuerzos de Libia, Arabia Saudita y Yemen, comenzaron a invadir a Israel por todos los frentes, y la ONU se mantuvo al margen. Esta guerra duraría 15 meses y al final Israel se habría lanzado como ganador absoluto, conquistando todo el territorio en disputa y haciendo retroceder a todas las naciones enemigas. Con estos resultados las naciones árabes no estaban conforme, así que en el año de 1967 volvieron a declararse la guerra. Atacaron las naciones árabes. Egipto, Jordania, Irak y Siria atacaron por todas las frentes a Israel, pero solo 6 días después, en la famosa guerra de los 6 días, Israel se había alzado como ganador, haciéndolos retroceder y tomando sus tierras. Poco tiempo después Israel devolvió las tierras tomadas, pero se quedó con una gran parte de lo que solía ser Palestina. Tras estos sucesos, se dieron más confrontaciones a lo largo de los años, hasta llegar a la actualidad como Guerra de Desgaste, Guerra de Yom Kippur, la Guerra del Líbano, la Primera Intifada, los Tratados de Oslo, la Segunda Intifada, conflicto en la Franja de Gaza, Operación Pilar Defensivo, la Guerra Civil Siria. Desde 2012 ha habido algunos enfrentamientos en los altos del Golán entre Israel y Siria, en el marco de la Guerra Civil Siria. Sin embargo, esta escalada de tensiones llegó a su punto álgido el 5 de mayo de 2013, cuando se especuló que Israel bombardeó un cargamento de armas iraníes en Siria con destino al Hezbollah en Líbano.
El conflicto árabe-palestina se da desde épocas inmemoriales hasta la actualidad, y esto posiblemente continúe así. Se dice que para dentro de unos años los territorios de Israel y Palestina podrían quedar así. Bueno, quién sabe, ya se sabrá en un futuro. Bueno, esto es todo, espero que lo hayan disfrutado, gracias.